Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas. Mi nombre es Ingrid Millán y Viri Pantoja se encuentra ahorita, no pudo venir, anda trabajando. Entonces el día de hoy me encuentro yo sola, pero en algunos momentos va a estar como monitoreando desde lejos y participando también vía escrito. Y bueno, les doy la bienvenida a todos a nuestro programa en vivo que sucede todos los viernes a las 8 de la noche. En este programa en donde se habla de la cultura de la alimentación desde muchos enfoques y de México y el mundo. Y bueno, para no variar, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes, en Instagram, en Facebook, en Patreon, a suscribirse, también a escucharnos en Spotify, en cualquier plataforma de podcast y por supuesto en YouTube. A ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda bastante para seguir con este proyecto que tanto nos encanta. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy con un tema que no lo había tocado. Creo que alguna vez había platicado de ello cuando hablamos de la comida fifí, ¿no? En la época del Porfiriato. Pero si no, porque la verdad es que ya lo olvidé, pues vamos a comenzar justamente hablando de ello, ¿no? Nuestro título de hoy se llama Joyas del Centenario de la Ciudad de México. Y bueno, pues suena fácil decir que eres un negocio longevo y pero cuando te pones a escarbar en la historia de estos negocios longevos que ya llevan más de 100 años abiertos, pues descubres una historia fascinante, ¿no? De no solamente el triunfo que tienen el día de hoy de haberse mantenido, sino de tantas cosas que han sucedido en 100 años en esos lugares en donde se encuentran ubicados. Y pues hoy voy a hablar justamente de algunos, no de todos, que suceden en la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a comenzar justamente hablando, ¿no? Para mí es un tema que hay que aplaudir. Déjenme ver, nada más quiero revisar si sí estamos transmitiendo o si hay algún tema, porque no veo aquí mi foquito encendido. Y nada más quiero revisar eso. Sí, ya los vi barrocos. Entonces, bienvenidos a todos aquellos que se vayan conectando y que vayan participando en el programa. Y bueno, voy a estar aquí justamente intentando como monitorear ambas cosas. Espero que la red no se encuentre muy lenta, aunque me lo está manifestando aquí, pero espero que de todas maneras logren escucharme. Bueno, pues como yo les decía, no es fácil hablar de un negocio que ha durado 100 años, que ha durado incluso mucho más de la vida de un ser humano, ¿no? Habla de resiliencia, de fortaleza, de haber pasado varios obstáculos, de la misma historia que ha sucedido en su entorno, ¿no? En la política, en lo social, en todo lo que rodea a esos negocios del centenario y el trabajo, la creatividad y el amor que le dedica una o varias personas a ese negocio, porque pues suelen ser heredados y han pasado de generación en generación con varias familias. Eso es algo que hay que aplaudir y es algo que justamente vamos a platicar el día de hoy de algunos de esos negocios del centenario ubicados en la capital, justo en el centro histórico aquí de lo que es la República Mexicana, ¿no? En la Ciudad de México, en la hermosísima Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a comenzar. Tengo también que platicarles que no son los únicos negocios de los cuales voy a hablar, porque pues sería muchísimo lo que hay que hablar, como siempre les he dicho, ¿no? Hoy vamos a tocar solo 4 y pues con esos 4 da para aventarse la hora, tal vez poquitito más. Obviamente los giros del que voy a estar hablando tienen que ver con alimentos y bebidas, pero hay negocios que no tienen nada que ver con eso, que siguen vivos y que también son de aplaudirse y de seguirlos y tomar en cuenta, ¿no? Porque son negocios que han sobrevivido a muchas cosas. Entonces, para el 2011, que fue cuando sucedió el aniversario del centenario de la Revolución y el bicentenario de la Independencia de México, sucedieron como mucha recopilación o mucha documentación de diversas situaciones para festejar justamente, ¿no? Para estos festejos. Y entre ellos se dieron a la tarea de investigar establecimientos justamente que han sobrevivido a toda esta parte de la historia. Y pues ahí marcaron que existían alrededor de 4 decenas de negocios aproximadamente en el 2011.
Entonces, como les platico, no es uno, no son pocos, no son los que a lo mejor quisiéramos. Sin embargo, pues son negocios resilientes a los cuales no solamente hay que aplaudirles, sino hay que analizarlos para ver qué podemos sacar de ellos, ¿no? Y crear justamente negocios fuertes en nuestra ciudad o en nuestro país en donde vivamos, ¿no? Entonces vamos platicando. El número uno del que vamos a hablar es el restaurante bar La Ópera, que es un lugar lleno de historia. Este peculiar lugar abrió en 1876 y se abrió como una pastelería francesa dirigida para la alta sociedad, por supuesto. Originalmente se encontraba situada en lo que hoy es la Torre Latinoamericana. Sus dueños fueron dos hermanas francesas, de ahí la inspiración de la pastelería francesa. Y por supuesto estamos en un momento en la historia de México en donde Francia, en todo el mundo, no solamente en México, está de moda, ¿no? Y todos estos negocios que tengan que ver con su cultura, pues están como en boga en cualquier lugar donde te encuentres en el mundo. Y ya lo hemos platicado muchas veces aquí en este programa, entonces México no es la excepción. Se están abriendo ya varios establecimientos que no son solamente de este momento, ¿no? Sino de tiempo atrás, pero aquí es como que está la fiebre porque circulen, porque haya diversos productos que justamente tienen que ver con esta cultura. Y bueno, estas dos hermanas, su apellido era Boulangot. En dos fuentes distintas que revisé, en una venía como Boulangot y en otra venía como Boulanger, pero bueno, finalmente es un apellido, puede ser cualquiera de los dos, ¿no? Y fue tanta su fama en ese momento en el que la abren, que van a buscar un local más grande en la calle 5 de Mayo y Filomeno Mata, en donde se va a convertir después en un restaurante bar. Este lugar desde ese entonces se encuentra abierto en el mismo espacio y su decoración nos recuerda justamente, es como viajar al pasado, es lo que les voy a platicar de estos cuatro diferentes establecimientos. Aquí la decoración, el espacio, la entrada, los letreros, lo que venden, cómo te atienden, etcétera, nos recuerda, es como una cápsula del tiempo. Vamos, viajamos y aunque estemos en el presente, algo nos hace irnos de manera maravillosa y como que tratar de relacionar, ¿no? Cómo vivía en esos momentos la gente, de qué se hablaba, cómo se vestían, súper interesante. La barra, por ejemplo, fue traída de Nueva Orleans y sus techos fueron decorados con baño de hoja de oro, todavía así se encuentran. De hecho, hay una parte en el techo que es histórica, bueno, todo el edificio es histórico, ¿no? Y este espacio es histórico y ya desde que lleve 100 años también como restaurante abierto, pues también cuenta su propia historia como giro. Pero más allá de eso, quisiera platicarles que se cuenta que existe una leyenda, ¿no? Obviamente son leyendas, como se los he dicho muchas veces, estas leyendas puede o no que tengan algo de realidad, son cosas que se han transmitido de manera oral y hasta el día de hoy no se ha encontrado algo así como una fuente que documente ese suceso exactamente, ¿no? Y de hecho es difícil documentar algo así, pero se cuenta que en la Revolución Pancho Villa entra a este negocio cuando está llegando justamente a la Ciudad de México y donde se va a encontrar con Emiliano Zapata. Y bueno, cuenta la leyenda que Pancho Villa entra al restaurante y está tan eufórico, como siempre, que lanza unos balazos y uno de esos balazos le da al techo de este restaurante. Y bueno, se dice que este techo todavía conserva ese orificio, de hecho está como enmarcado para que uno pueda verlo, si no se perdería de vista en una de las partes del establecimiento. Voy a subir unas fotos en donde estoy justamente en el bar La Ópera con Viri, para que ustedes la conozcan y seguramente muchos de ustedes la conocen y si no, pues es una invitación a que vayan justamente a la Ciudad de México a conocerla, a degustar alguno de sus platillos o de la diversa mixología que cuenta el lugar, postres, cafés, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí les voy a poner material adicional, unas fotos para que las vean. Este espacio ricamente decorado tiene muebles de época de madera, mesas, gabinetes que tienen un color justamente así como sí, de madera café oscuro
y están combinadas con los gabinetes aterciopelados en color rojo. Están todos lujosamente como tallados y cuando tú entras, aparte de, pues, de ver los espejos, las paredes, el techo, los muebles, ves el balazo ahí o lo que se supone que es el balazo, ¿no? La verdad es que sí te imaginas cómo pudo haber sido ese pasaje en donde iban con los caballos, ¿no? Afuera en las calles, estos revolucionarios yendo justamente hacia el Palacio Nacional. Entonces, es algo que sí merece una visita cuando viajes a la Ciudad de México, pero bueno, este sí tiene un cheque promedio alto, entonces para considerarlo. Y si no pueden entrar, pues tomar fotos desde afuera. Es un edificio muy bonito y tiene ahí justamente un letrero dorado a la entrada, en donde se pueden realizar fotos muy bonitas para Instagram, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo aquella vez que visitamos el bar La Ópera, me acuerdo que no podía dejar de imaginarme incluso cómo podía la gente haber entrado de manera vestida con los sombreros de copa en aquella época, ¿no? Con bastón y las mujeres con sus vestidos largos, con sus paraguas, con sus sombreros, como en esta época en la que justamente vemos a la Catrina, ¿no? Que figura como de manera como sátira a estos personajes de la nobleza, ¿no? De la gente que tenía dinero en esta época del porfiriato. Entonces, no te deja como quedarte en el aquí. Es una invitación justamente al pasado. Entonces, cuando viajen a la Ciudad de México, les recomiendo muchísimo ir a este lugar. Bienvenida, doña Lilia, qué bueno que te estás uniendo al programa. Me da mucho gusto que estés por acá. Y bueno, ya estaremos aquí justamente platicando. Sigo platicándoles, ¿no? Este sitio ha sido un lugar siempre como de reunión de muchas personas de varias clases sociales, pero que tienen que ver con temas intelectuales, sociales, políticos, deportistas, artistas, cantantes, escritores, porque justamente es fuente como de inspiración. Y al estar situado en el centro histórico, pues lo hace muy céntrico para muchos de los trabajos que se encuentran ahí. Por supuesto, es un sitio obligado para turismo. O sea, para aquellas personas que visitan la Ciudad de México, es un sitio en el que tienes que ir sí o sí para conocer lugares como emblemáticos, icónicos de la ciudad, especialmente en temas gastronómicos, por la historia que tienen. Aquí, por ejemplo, les voy a platicar que dentro de las personas que han visitado este sitio, pues estuvo don Porfirio Díaz, su esposa Carmelita Romero Rubio, José Yves Livantur, que fue secretario de Hacienda en esa época, Carlos Fuentes, Miguel Alemán, Adolfo López Mateos, Carlos Monsiváis, José Luis Cuevas, Jacobo Zabludovsky, Gabriel García Márquez, Octavio Paz, Diego Fernández de Ceballos, entre muchos otros personajes que han desfilado justamente por este lugar. El servicio, independientemente a la historia, a los muebles, a esta cuestión que les digo que viajan al pasado, es muy bueno. Pueden, por ejemplo, visitar ese lugar y tomarse una copa. Es un lugar en donde se realiza coctelería clásica, entonces pueden beberse una copita acompañado con alguna botanilla o comer. La comida es muy buena, el servicio es excelente, te hacen sentir como en casa, todo el tiempo están ahí encima de ti. Y dentro de sus clásicos que incluso menciona la carta está el pulpo a la gallega, la lengua a la veracruzana, el chamorro a la gallega y los caracoles en salsa de chipotle, entre otros. Nosotros cuando lo visitamos, yo por ejemplo pedí un corte de carne y quedó súper bien, jugoso, muy bien servido, la proporción del precio con el tema de la calidad de la comida, excelente. Entonces es un sitio que la verdad sí recomiendo y fue una experiencia muy bonita, ¿no? No sé si lo han sentido alguna vez, pero cuando entras a ese tipo de espacios que están cargados de mucha energía y de historia, se siente una atmósfera muy especial, se siente muy bonito. Bien, y bueno, de aquí voy a platicarles el segundo lugar, emblema en la ciudad que tendrá uno que visitar cada vez que va para allá, o por lo menos los visitantes que a lo mejor no saben cuándo volverán a la ciudad. Pues invitarlos sobre todo si les gusta la cuestión dulce a la dulcería de Celaya. Y bueno, les voy a platicar que este local es también una cápsula del tiempo, ya lo veremos en unos momentos más, también les voy a colocar por supuesto imágenes.
Los 5 sentidos en este lugar están deleitados. Hacia donde voltees es un éxtasis desde que estás parado en la puerta. Entras por el umbral de la puerta y tu vista no logra como captar todos esos mensajes que están detrás de las vitrinas esperando por ti, las paredes, los techos, la báscula, la caja, ¿no? Hasta el piso tiene algo que decirte. Es un lugar muy pintoresco, muy bonito, tiene mucho color, porque está lleno, parece joyería, pero es dulcería. En cada una de sus vitrinas encontramos diversos tipos de dulces y bueno, aquí el concepto es justamente los dulces tradicionales de México. Estos dulces fueron recuperándose de las recetas que tenían originalmente los conventos de monjas en México. Ya hemos platicado en un episodio de los conventos de la Nueva España, lo que se cocinaba, por supuesto, ahí. Y este es un ejemplo en vida de lo que sucedía justamente. En un inicio, los dueños, ahorita les platico cómo se llamaban, que son Alfredo y Luis Guizar, eran originarios del estado de Michoacán. No me causa tampoco como decir, ay, qué extraño, ¿no? Michoacán es un lugar en donde se come riquísimo y tienen muchísimos dulces, incluyendo los dulces conventuales. Entonces, y por eso justamente mandamos un saludo muy especial a los papás de Viria, a la familia Viria, a su hermano, a su cuñada, ¿no? A toda su familia y por supuesto a todos nuestros seguidores que nos ven desde Michoacán y por supuesto desde la bellísima ciudad de Morelia. Y bueno, he de platicarles que este lugar se encuentra actualmente en la calle 5 de Mayo número 39 y fue fundada en 1874, fíjense desde entonces, ¿no? En ese entonces he de platicarles que si estas recetas pasaron justamente como venían de estos conventos de monjas, pues esos dulces no se les adicionaban ni colorantes artificiales, ni se les metían aditivos, ni saborizantes químicos. Entonces era una manera de reproducir estos dulces como se hacían en la antigüedad. Obviamente en la actualidad se han actualizado maquinaria, han de alguna manera hecho un poquito más moderna esta cuestión de la producción, porque tienen que hacer tienen que producir muchos dulces de esta enorme demanda que les llega ya incluso a nivel mundial. Pero voy a platicarles un poquito más adelante justamente de eso, ¿no? A mí lo que me fascina de este sitio y de otros sitios que cumplen justamente más de 100 años es que siguen replicándose los saberes de generación en generación. O sea, suelen ser los dueños, los bisnietos o tataranietos de aquellos que fundaron esos locales, ¿no? Como yo les decía, este fue fundado en 1874 y estos dos personajes oriundos de Michoacán deciden incursionar con el dulce de leche y la cajeta, que en ese momento estaba de moda en las mesas de la capital mexicana. Entonces, cuando se mudan para allá, empiezan como a investigar de dónde pueden traer un dulce de leche o una cajeta exquisita y se dan cuenta, o por lo menos para ellos, la mejor cajeta venía de Celaya. De ahí que ellos tomen esa idea para colocar el nombre de la dulcería de Celaya. Van a traer las cajetas de allá y tiempo después van a empezar a incursionar con nuevos productos, nuevos dulces. Incluso en el sótano de su lugar van a adaptar algunos casos de cobre y algunos utensilios para poder empezar a fabricar dulces. Se van a empezar a traer en un inicio desde otras partes de la República Mexicana para tener justamente variedad. Muchas veces se dice que incluso ante la escasez de la leche de cabra, ¿no? Y en un inicio van a ser como traídos y en un segundo momento de esta dulcería, algo que aplaudo, ¿no? Y que va a ser justamente parte como de su éxito, es empezar a recuperar esas recetas y poderlas reproducir desde ese mismo sitio y ellos mismos fabricar los dulces de manera artesanal y ponerlos en las vitrinas, ¿no? Se dice que llegaron a tener hasta más de 200 diferentes tipos de dulces mexicanos, que es algo que me llena así como de, como pavo real, ¿no? Así como que, imagínense llegar a esas vitrinas en ese entonces, en ese auge, y pues ni siquiera poder decidirte por cuál dulce comer o cuántos dulces comer, ¿no? Porque era imposible comerse más de 200. Pero eso es lo que ha hecho que la gente justamente pase por estos lugares y desde sus vitrinas invitarte a pasar
Y si eres oriundo de allá o trabajas por allá, no muy cerca del centro histórico de estas calles, pues invitarte a que de vez en cuando pases y comas uno diferente, vayas probando uno diferente. Lo bonito es que te dan el nombre con el cual se creó, a veces te cuentan hasta la historia de los productos. Entonces es un sitio que recupera justamente los saberes del pasado y es algo que aplaudo y que por supuesto están documentando también, ¿no? Bueno, el primer local estuvo en la antigua calle de Plateros, que hoy es Francisco y Madero, pero es en 1900 que se mudan a este local que les platico de 5 de mayo. Al mudarse, ellos solicitan a un diseñador francés que acondicione el lugar con estilo Art Nouveau, que era el que estaba justamente de moda en esos momentos. Y por eso este tipo de aparadores, de vitrinas, de techo, incluso no solo el plafón, sino el piso, que todo está inspirado en la naturaleza, es como orgánico, tiene como si fueran movimientos de plantas, ¿no? Entonces está muy, muy bonito el sitio. Y bueno, fue tanta su fama que les platico que justamente empiezan a hacer en el sótano de su casa dulces como aleluyas, mazapanes, huevitos de fatrilquera, suspiros de embarradillas, jamoncillos de pepita, jamoncillos de dulces de leche, puerquitos de piloncillo, rollos de guayaba, ates y demás, ¿no? Hoy incluso se dice que puedes encontrar entre una posibilidad de más de 100 dulces que se encuentran justamente en los aparadores. Este lugar es un museo vivo de la dulcería tradicional mexicana y es un lugar obligado de verdad para todos aquellos que aman el dulce, pero también para todos aquellos que aman la historia de México y la historia culinaria para darse un paseo por el pasado en este lugar, ¿no? Ya son 5 generaciones las que trabajan en esta dulcería y que pueden presumir que este negocio en la rama de la dulcería es el negocio más antiguo no solo de México, sino también de Latinoamérica en la cuestión de este giro. Además, su letrero, a diferencia de muchos otros negocios, está catalogado como patrimonio histórico. Es una belleza. Entonces, si usted viaja a la Ciudad de México o es oriundo de allá, insisto, o trabaja por allá, no deje de tomarse una foto con ese letrero bellísimo que tienen allá arriba, ¿no? Es parte como del evento. Y por supuesto lo invito a entrar y a degustar todos esos ricos dulces que los hacen de manera tradicional. Actualmente, como les digo, han modernizado algunas máquinas porque ya se enfrente no solamente a lo que se pide en la Ciudad de México y en otros estados. También son dulces que ahora son de exportación y por supuesto son nuestros embajadores en otros países del mundo. De ahí la necesidad de modernizar algunas cosas. Pero bueno, pues se aplaude, ¿no? Qué bueno que México esté en el mundo, en las mesas de otras culturas, a través de estos dulces. Felicidades. Y bueno, vamos al tercer establecimiento. No podía dejar de hablar hoy de un establecimiento bellísimo que te hace sentir chiquitito desde que estás frente de él. Y este es el Sanborns de los Azulejos. Y bueno, cuando uno está frente a este Sanborns, le voy a decir por qué se hace chiquitito. También se los voy a poner, por supuesto, en el material de apoyo. Este lugar también es llamado la Casa de los Azulejos. Tiene mucha historia porque se empezó a construir desde la colonia. Es despampanante. La estructura está hecha con piedra de cantera y está llena de azulejos. De ahí que tome su nombre. Tiene también, por supuesto, su propia leyenda. Se encuentra ubicada entre Madero y Eje Central. Entonces, desde uno que va pasando por ahí en el coche, se queda maravillado, ¿no? En todos estos, ¿cómo se llama? Edificios que están también alrededor, porque por ahí está el Banco de México y está la Torre Latinoamericana y luego se encuentra la Iglesia de San Francisco y así es un pasaje inmenso en donde uno voltea y voltea, no saben a dónde ver por la cantidad de edificios históricos que hay que ver, ¿no? Pero resalta de verdad por su belleza, por la diferencia a los demás edificios. No importa si es cuestión de arte churrigueresco, la Talavera te llama, te volteas a ver y dices, ¿cómo es posible que hayan tapizado todo un edificio lleno de talavera? Y bueno, pues cuenta justamente la historia que en el siglo XVIII fue mandado construir por el conde de Valle de Orizaba. En esta leyenda existen 3 personajes.
Uno que es doña Graciana y don Luis, que eran un matrimonio y eran personas, por supuesto, de la alta sociedad que tenían muchas riquezas y muchos lugares, ¿no? Muchos casas y terrenos y negocios y todo. Entonces, doña Graciana y don Luis tenían un hijo que era un holgazán y que se la pasaba despilfarrando esa riqueza y su herencia en vida y no hacía nada como para promover que siguieran enriqueciéndose. Entonces, algún día, don Luis, enojado, le comenta al hijo, nunca harás casa de azulejos, hijo mío. Como pues molestándolo, ¿no? Decir, en ese entonces quiero que sepan que la talavera, creo que ya lo hemos hablado en algún capítulo, ¿no? La talavera era súper cara todavía hoy. Es súper cara, ¿no? Hoy incluso está certificada. La talavera solamente se podía producir en España y en Puebla, a través de un permiso que se dictó desde la corona española en la época de la colonia. Y eso se hizo porque, pues obviamente, con los viajes no toda la talavera llegaba intacta, se rompía y muchos barcos naufragaban y muchos barcos sufrían ataques piratas, entonces la talavera no llegaba y pues se hacía todavía más escasa y más cara. Entonces por eso permiten justamente la fabricación aquí en el continente y se decide que es en este sitio en Puebla en donde se va a fabricar. Entonces tener talavera en casa desde ese entonces era sinónimo de riqueza y de estatus y de poder. Entonces ahora sí les platico que aquí se construyó un palacio lleno de azulejos, pues imagínense, ¿no? ¿Qué estatus podrían justamente proyectar al mundo estos dueños o estos condes del Valle de Orizaba? Entonces al hijo le duele tanto esta frase que incluso se dice, ¿no? Que cambia de actitud y desde ese momento decide ser una persona de bien y empezar a trabajar muy duro para poder multiplicar la riqueza y demostrarle a sus padres que él sí podía construir un palacio de azulejos. Y bueno, es lo que hace, ¿no? Construye el edificio y después lo tapiza completo de talavera poblana porque es traída justamente desde allá certificada, ¿no? Entonces es un lugar súper bonito por dentro y por fuera. Y después, con el tiempo, esta propiedad se va a vender a Rafael Martínez de la Torre, quien va a construir por su cuenta, ¿no? Y va a ser famoso por construir la Colonia Guerrero, que allá hay otros edificios bien interesantes que revisar, ¿no? En 1891 estuvo aquí el Jockey Club de México y luego llegó la Revolución, entonces detuvo sus operaciones, después fue Casa del Obrero Mundial y después la adquirió un señor de nombre Iturbé Idaroff. Él la va a rentar a los hermanos Frank y Walter Sanborn en 1903, recién llegados a México, cuando deciden colocar uno de sus negocios que va a ser justamente esta casa llamada Sanborn. Ahí lo que van a hacer es colocar una pequeña tienda, bueno, pequeña entre comillas, porque está enorme ese lugar, y un restaurante que después se convertirá en una cadena en el futuro. Les fue tan bien que abrieron 2 Sanborns en la calle Madero, otra más en el centro histórico, la cuarta fue en Tamaulipas y de ahí empezaron a extenderse. Pero justamente cuando llega la revolución, pues se empieza a poner el panorama muy difícil y mucha inseguridad. Y es cuando uno decide partir a Estados Unidos, el hermano después lo vende, después empiezan a cerrar varias tiendas, etcétera, ¿no? Bueno. Durante la revolución también hay un suceso bien interesante porque existen fotos que uno puede revisar y descargar también de la red de dominio público en donde logramos ver revolucionarios consumiendo dentro, ¿no? En la entrada triunfal que hace Emiliano Zapata y Pancho Villa se cuenta que justamente la tropa zapatista en 1916 toma café, chocolate caliente y pan dulce dentro de uno de esos Sanborns de la calle Madero que se inmortalizan justamente con estas imágenes en blanco y negro bellísimas en donde se ven a las meseras ya vestidas con sus faldones súper bonitos y recogido su cabello atendiendo a estos revolucionarios. Y en sus mejores épocas ya era un restaurante, poseía un salón de té, fuente de sodas, dulcería, farmacia e incluso tienda de regalos como yo les platiqué. Muchos personajes famosos han entrado a este sitio. Entre ellos, por ejemplo, pues desfiló por ahí Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco. Incluso este sitio estaba abierto a nuevas propuestas al tener justamente como
el liderazgo de dos personas extranjeras, en este caso de dos personas de Estados Unidos, ¿no? Se decide como abrirle la puerta a estos pensadores de distintas épocas y se le da la oportunidad justamente a Clemente Orozco de pintar un mural que se llama, hoy lo conocemos como Omnisciencia, que se encuentra cerca de lo que son los baños, Veano, en donde, y bueno, uno se puede tomar la foto ahí, el mural está impresionante, muy bonito y de un muralista muy importante que dio México, ¿no? Que nació justamente aquí. Esa pared va a ser pintada en 1925. Entonces, cuando usted visite el centro histórico, aparte de visitar estos otros dos establecimientos de los cuales ya le hablé, visite el Sanborns, tómese fotos, vaya al restaurante, tómese aunque sea un cafecito. El restaurante, pues obviamente tiene una temática de recuperar también la cuestión de la cocina mexicana, la cocina regional, de una manera como muy hogareña, ¿no? Finalmente ya sabemos que es una cafetería, pero bueno, se le aplaude que dentro de esta carta lo que exponga son platillos nacionales. Entonces uno puede encontrar desde unas enmoladas, un caldo tlalpeño, un flan, una gelatina de mosaicos, un café de la olla, ¿no? Hasta cosas ya, pues también más contemporáneas e internacionales como algunos pastelillos que puede acompañar justamente con el café. Pero no se vaya sin visitar ese lugar, sentarse en las mesas, porque ese espacio es mágico. Es un espacio lleno de una atmósfera como muy singular. Hay fuente allá adentro. La fuente está llena también de talavera, de cantera. Hay un como domo, patios interiores. El hecho de pasearse hasta ir a los sanitarios, porque está el mural y hay muchas pinturas y hay cosas como muy, muy bonitas. Es un lugar muy bonito. Aquí voy a presumir una foto que tengo justamente con mi amiga la chef Delia, a quien mando también un saludo muy grande, y mi amiga la chef Marce, que alguna vez nos fuimos a tomar un café por allá. Y bueno, voy a poner justamente la foto de la remembranza ahí en el material de apoyo para que vean justamente cómo están las fuentes y toda la parte de atrás, muy bonito, lleno de plantas. Entonces es un espacio único. Escuchas la fuente, la música, la gente. Muy bonito ese lugar, de verdad. Para mí es como una sonrisa que ofrece la Ciudad de México a todos esos visitantes que deciden irla a conocer. Entonces, vaya, de verdad. En 1978, la compañía Sanborns es cuando por fin adquiere como propiedad este sitio, y en 1985, poco tiempo después, el grupo Carso adquiere la empresa y desde entonces se convierte obviamente en una empresa mexicana. Hoy cuenta con tiendas, usted ya las conoce, en todo el país, ¿no? Pero más allá de esta cuestión, esa que es la sucursal emblemática, la número 1, el alma mater, yo le diría así, es la que tiene que ir a conocer. De verdad, vaya y tómese fotos. Entonces tiene como, ya le estoy compartiendo todo lo que puede hacer en un día en el centro histórico, adicional a ver todo lo que tiene que ver de museos, galerías, exposiciones, etcétera, pues, y recorridos. No le quita nada ir por ahí esas callecitas, entrar a la dulcería, comer un dulce, tomarse una foto, después irse al Sanborns, tomarse un cafecito, tomarse otra foto, ¿no? Y ir conociendo esos establecimientos de los cuales vamos a ir hablando también en otros programas. Y bueno, después nos vamos al famosísimo Café de Tacuba, ¿no? Que es también uno de los imperdibles. Cuénteme, ¿usted ha estado en alguno de estos establecimientos? La verdad es que son únicos. Y bueno, aquí cuenta la leyenda, no cuenta la leyenda, esto sí es cierto. Don Dioniso Molinedo, o Papá Nicho, decidió compartir las delicias mexicanas en la capital. Y desde entonces, y después de 4 generaciones, han perpetuado la tradición que nació en 1912. El terreno se construyó donde antiguamente formaba parte de lo que es el convento de Santa Clara, ahí en la Ciudad de México, y fue expendio de leche. Tiempo después, este expendio de leche como negocio comenzó a vender también en pan para poderlo acompañar, porque pasaban por ahí toda clase de trabajadores y obreros que caminando rápidamente llegaban a sus trabajos. Entonces era un lugar estratégico.
Sí, dice Azu que ella sí ha estado en el Café Tacuba. ¿Verdad que es hermosísimo, amiga? Hermosísimo ese lugar. Parece museo también, porque si uno entra vamos a encontrar distintas artesanías traídas y trabajadas por artesanos mexicanos de todo México. Las escaleras están llenas también de cantera y talavera, las paredes tienen pinturas, retablos, tienen un montón de cosas, ¿no? Están muy bonitas. Y bueno, don Dionisio Molinedo, su interés va a ser justamente el promover lo que es la cocina tradicional mexicana desde un punto de vista muy hogareño. Y les platico que entonces desde 1912 se funda este lugar. Entonces, primero inician vendiendo leche, luego leche con pan, y luego le van a poner un chorrito de café a la leche para darle como un giro. A se le va a llamar la greca. Y poco a poco se fueron introduciendo producto a producto cosas nuevas que fueron quedándose como emblemáticas hasta lo que hoy conocemos ya como un negocio bien estructurado, como un restaurante, que bueno, se llama café, ¿no? En 1936 va a tener también un suceso muy triste. Aquí van a asesinar a Manlio Fabio Altamirano, político mexicano, en una silla de las mesas a la entrada del restaurante. Y incluso en la historia del restaurante van a pasar 2 incendios que van a arrasar, pero que no van a acabar con este sitio. Entonces es algo también que hay que aplaudirle porque al final de cuentas se mantiene en pie y es un lugar bellísimo. No pareciera que hubiera pasado por ahí este tipo de eventos, ¿no? Como los anteriores establecimientos, también ha sido un sitio de reunión de muchas personas intelectuales, escritores, cantantes, artistas, políticos, intelectuales de distintos rubros. Y dentro de su carta hay desde pasteles, panes, pan dulce, café con leche, hasta enchiladas de Tacuba, mole poblano, tamales y demás platillos que representan todos los rincones de México. Fíjense que en la entrada del establecimiento hay unas vitrinas que son súper clásicas cuando uno va caminando. Y bueno, como negocio es una de las cosas que yo creo que son de las más importantes porque te invitan a pasar a partir de lo que estás viendo en esas vitrinas. En esas vitrinas se colocan los postres, ¿no? Y los panes. Entonces, desde que los ves se te está haciendo agua a la boca y quieres entrar al establecimiento a comer uno de ellos. Entonces, mucha gente, ya sin ver la carta, está decidiendo qué es lo que va a pedir a partir de ver lo que estamos viendo en esas vitrinas. Y bueno, voy a leer textualmente lo que aparece como párrafo en la página oficial de Café de Tacuba. Me fascinó, por eso se las voy a compartir tal cual. Y bueno, ahí dice: a veces me preguntan, ¿cómo llegaste a esta edad? ¿Cuál es tu secreto? Y ahora que lo pienso, no tengo secretos. El metate, el comal y el molcajete no son ningún secreto. Al contrario, son muestra de mi respeto por nuestras costumbres y nuestros ingredientes, únicos en el mundo y atesorados por tantos. El amor, la dedicación y el gusto por servir tampoco es secreto alguno. Y continúa, ¿no? Yo hasta ahí la recorté, pero me fascinó. O sea, estar justamente investigando más acerca de estos sitios que continúan abiertos tiene que ver también con esta cuestión del amor con el cual producen lo que hacen, ¿no? Y con lo cual lo presentan al público que los visita. No solamente son sitios históricos, emblemáticos, en los cuales han pasado sucesos, algunos muy buenos, felices, tristes, trágicos, ¿no? Sino sitios que aparte de cargar con esta magia y con esta historia, pues hay muchas familias detrás en las cuales se trabajan y que incluso han trabajado de generación en generación. O sea, no solamente es el visitante el que llega, se sienta y lo atienden, sino también estas personas que atienden y que también de manera familiar han estado ahí. Entonces imagínense cuántas cosas no cuenta como historia ese lugar, no solamente por la arquitectura o el sitio o el espacio, sino por la gente que ha caminado a través de esas puertas, que ha consumido, que ha subido y bajado esas escaleras o estado en los salones, o esa gente que participa como empleados dentro de esos lugares. ¿Cuántas historias no ha de haber, no? Bueno, pues entre esas historias se cuenta, por ejemplo, que en 1978 se rodó la película Los hijos de Sánchez del escritor Oscar Lewis. Aquí cuentan dos cosas bien interesantes.
La primera es que el actor que sale en esta película, Anthony Quinn, le gustó tanto el sitio que cada vez que visitaba México se hacía un espacio para visitar el café de Tacuba y poder comer ahí. Oscar Lewis, en cambio, le encantó tanto las historias que circulaban entre las personas que trabajan en el sitio. Se dice que se hizo amigo de un bodeguero llamado Santos Hernández, a quien llamaban Santitos. Y fue tanto que le llamó la atención su vida y todo lo que hacía con los proveedores y a la gente que conocía y todas las historias que contaba de todos los años que llevaba trabajando ahí, que incluso él toma como inspiración su vida y crea una novela, y de la novela sale el guión para una película. Entonces después lo llevan para la pantalla grande, fíjense, y nació justamente en este lugar. Entonces también se dice que se aparece una monja Clarisa en la noche, sobre todo cuando ya no hay ruido y cuando el centro histórico se convierte ya como un poquito más calmado y casi sin ruido. Bueno, casi, ¿no? Porque todo el tiempo está con vida. Pero se dice que flota por ahí una monja Clarisa, sobre todo en el espacio de las escaleras que sube y que baja, y que bueno, aunque suene fuerte esto, se dice que lo que más a veces como que hace que la piel se vuelva chinita para aquellos empleados que han estado ahí a esas altas horas de la noche, es que de repente la monja suspira, y suspira tan fuerte que se te enchina la piel. Pero se dicen, o lo cuentan los empleados, lo cuenta también en este caso el negocio, que esa aparición es para ellos simboliza como algo bueno, porque es una monja y es una monja que los cuida. Es como el ángel, o dentro de estas almas, de estas energías que siguen estando en el edificio y que de alguna manera cuidan el edificio, ¿no? O sea, se piensa que eso es lo que ha hecho que continúe con vida este lugar. Entonces, para ellos es de buen augurio, no es de mal augurio, para que usted no se espante y conozca el lugar. Y bueno, quiero platicarles para cerrar este capítulo que todos estos espacios del centro histórico, que hoy tienen más de 100 años abiertos, aparte de contarnos muchas historias, algo que hay que aplaudir es que nacieron estando de moda en algún momento. O sea, su producto, su servicio y cómo se atendía obedecía a lo que eran los protocolos y la moda y las tendencias de esa época. Sin embargo, hoy siguen vivos y hoy no son moda y tendencia. Hoy es un legado que forma parte de nuestro día a día y que se han convertido en clásicos que uno tiene que visitar sí o sí alguna vez en la vida en las visitas obligadas a la Ciudad de México. Después de temblores, de manifestaciones, de guerras, de asesinatos, de incendios y de tantas generaciones que han visto crecer y partir también personas en estos lugares, imagínense, venidos desde todos los rincones del planeta, y también los que trabajan ahí, como yo les platicaba. ¿Cuántas historias no cuentan estos lugares y siguen más vivos que nunca? Más que otros que a veces se crean y que son efímeros. Deseo que jamás mueran de verdad, porque son una ventana al pasado. Un legado que no solamente es culinario, es un legado que está en las paredes ya escrito, que se palpa, que se siente. Ojalá que les haya gustado este episodio. Visiten pronto la Ciudad de México y no dejen de visitar estos imperdibles. Y bueno, pues nada más sí quiero decirles que obviamente no hablé de otros, ¿no? Quedan pendientes, por ejemplo, entre otros, la cantina como la Peninsular, el Globo, la Vasconia, la Ideal, la Hostería de Santo Domingo, etcétera, ¿no? Que ya estaremos hablando en algún otro episodio, por supuesto que sí, pero que pues no podía obviamente terminar de platicarles aquí porque iba a ser interminable. Entonces, espero que les haya gustado mucho el capítulo. Si usted conoce alguno de estos sitios, coméntenos, compartan qué han probado ahí, qué es lo que ustedes de alguna manera compartirían o aconsejarían a otro visitante o turista, sobre todo aquellos que no han visitado nunca la ciudad, que probaran en estos lugares o dónde tomarse la foto o qué ver de especial dentro de cada uno de estos lugares, porque por supuesto te faltan ojos y tiempo para ver todo lo que tienen que mostrarte, ¿no? Entonces les agradeceremos justamente que compartan con nosotros todas estas vivencias
para hacer más rico el programa. Y bueno, mando un saludo también a mi amiga Azu, que se encuentra hasta allá, hasta Francia. Te mando un abrazo, amiga, y espero que no te haya dado mucha nostalgia este capítulo, porque seguramente has de estar extrañando un chocolate con churros, o un café de olla, o un pancito dulce como una concha, que se encuentran sobre todo en estos sitios de acá, ¿no? Un dulce típico, ¿no? De México. Pero bueno, esperemos que les haya gustado. Y pues sería todo. Yo sé que termino un poquito antes el día de hoy, porque faltaron los chistes de Viri y de Ingrid, pero me faltó justamente estar interactuando para podernos reír un poco. Pero no importa, ¿no? Lo hice con todo el cariño como siempre, esperando que usted pueda aprender el día de hoy algo nuevo o recordarlo y sentirse muy orgullosos y sobre todo si es parte de nuestra comunidad, ¿no? Y si es mexicano. Entonces, tengan buenas noches o buenos días, no importa en dónde se encuentren. Y sí, amiga, 8 horas de diferencia se dicen también fáciles, pero no son fáciles. Te agradezco que estés conectada justamente el día de hoy, que hayamos coincidido. Les mando un abrazo y nos vemos en una semana. Chao.